Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Copyright gusto me da tenerlos a otro dúo s. Espero que es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para absorber toda la información superíndice 3n jugosa que les tengo preparada hoy. Como ya abrir en el eudo en el tutulo, hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del fandom turco, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que Prepun Rense porque la noticia es Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han oído bien. Los nombres que encabezan el titular de hoy son los de estos dos titanes de la actuación superíndice 3n, cuyos caminos, después copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones y desmentidos, parecen haber convergido de una manera que nadie imaginaba. Imagúnense la explosión superíndice 3n que esto ha causado en redes sociales. Los fans tenéis tu copyright ricos, los medios no paran de publicar artículos y los rumores corren como la pu superíndice 3 Bora. Y claro, aquí estoy yo, su fiel servidora, para traerles toda la información superíndice 3n confirmada, desmentir los rumores infundados y, en general, poner un poco de orden en este caos mediático. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las noticias y el análisis profundo de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un like a este vídeo si es tú, tan emocionados como yo por esta noticia. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor. Ahora sin más preámbulos, vamos a desentrar más menos el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Porque seamos honestos, después copyright de aún más menos os de silencio, de proyectos separados y de una aparente distancia, ver sus nombres juntos en un mismo titular es, como mínimo, sorprendente. Pero copyright es exactamente lo que ha pasado. Bueno, la noticia, tal como la hemos recibido, habla de un impactante acontecimiento. La palabra impactante es bastante fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que ha despertado a la curiosidad de todos. Así que vamos a analizar lo que sabemos hasta ahora, separar la realidad de la ficción superíndice 3n y tratar de llegar al fondo de este asunto. Para empezar, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, la conexión superíndice 3n entre sus personajes, Candivit y Sanemaidin, era palpable y la gente sencillamente se enamoró superíndice 3 de su historia de amor. Tanto asu que como suele suceder en estos casos, la ficción superíndice 3n comenzó superíndice 3 a mezclarse con la realidad y los rumores de un romance entre los actores se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron que tuvo superíndice 3 ricamente cualquier relación superíndice 3n sentimental. Insistieron en que eran solo amigos, con más menos eros de trabajo que se admiraban y respetaban mutuamente. Y aunque muchos fans se negaron a creerlo, lo cierto es que, después copyright del final de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can se dedicó superíndice 3 a proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Durante estos aún más menos ambos han tenido relaciones sentimentales públicas con otras personas. Can, recordemos, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó superíndice 3 titulares en todo el mundo. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró superíndice 3 poco. Entonces, ¿copyright ha pasado ahora? ¿Copyright ha provocado este impactante giro de los acontecimientos? Aquí es donde la información superíndice 3n se vuelve un poco confusa y donde debemos tener cuidado con los rumores y las especulaciones. Según lo que he podido investigar, la noticia original, la que ha desencadenado todo este revuelo, proviene de una fuente bastante fiable dentro de la industria turca del entretenimiento. Esta fuente afirma que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas. No se trata de encuentros casuales en algún evento público, sino de citas privadas, cenas románticas y momentos compartidos lejos de las maras.
Incluso se dice que han sido vistos paseando de la mano por las calles de Estambul, aunque, ojo, todavía no hay fotos que confirmen esta información superíndice 3N. Pero la cosa no queda aún. La fuente También Copyright N asegura que Khan y Demet estuvieron planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se tratará de una película romántica, escrita especialmente para ellos, que revivirá a la magia de Erkencikus, pero con una historia completamente nueva. Imagúnense la emoción superíndice 3N de los fans si esto se confirma. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Hasta el momento ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido esta información superíndice 3N. Sus representantes tampoco han hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto. Así que por ahora, debemos tomarlo todo con pinzas. Pero seamos honestos, la posibilidad de que Khan y Demet hayan retomado el contacto, de que es tu copyright N pasando tiempo juntos y de que incluso es tu copyright N considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto es, sencillamente, irresistible. Es como un sueño más menos o hecho realidad para todos aquellos que aún suspiran por Khan y Sanem, para todos los que creen en el amor verdadero y para todos los que esperan que la vida les dé copyright una segunda oportunidad. Pero, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Estamos realmente ante el inicio de una nueva relación superíndice 3N entre Khan y Demet? ¿O se trata simplemente de una estrategia publicitaria para generar expectación superíndice 3N en torno a un nuevo proyecto? La verdad es que en este momento, nadie lo sabe con certeza. Lo que sabemos es que la noticia ha generado un debate apasionado en redes sociales. Los fans estuvieron divididos entre la alegría y la esperanza por un lado, y el escepticismo y la decepción superíndice 3N por el otro. Algunos creen que esta es la prueba definitiva de que Khan y Demet siempre han estado enamorados, que su amor era demasiado fuerte para ser negado y que finalmente han decidido darse una oportunidad. Otros, en cambio, piensan que todo es una farsa, que los actores estuvieron jugando con los sentimientos de sus fans y que solo les importa el dinero y la fama. También Copyright N hay quienes se muestran preocupados por la reacción superíndice 3N de los ex de Khan y Demet. Recordemos que Diletta Leotta y Oğuzhan Koç también Copyright N tienen sus propios fans y que la noticia de un posible romance entre sus exparejas podrá ser muy dolorosa para ellos. En definitiva, la situación superíndice 3N es compleja y llena de matices. Pero como siempre yo estoy aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Estar copyright atenta a las redes sociales, a los medios de comunicación superíndice 3N y a cualquier información superíndice 3N que pueda arrojar luz sobre este misterio. Mientras tanto les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet estuvieron juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Quiero saber sus opiniones. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que este es un espacio seguro y respetuoso. Aquí todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, siempre y cuando lo hagamos con respeto y consideración superíndice 3N hacia los demás, que por favor, eviten los insultos, las descalificaciones y cualquier tipo de comentario ofensivo. Ahora antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la posible reconciliación superíndice 3N de Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y la información superíndice 3N confirmada que tenemos hasta el momento. Y hemos debatido sobre las posibles implicaciones de esta noticia, tanto a nivel personal como profesional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y me siento muy agradecida por todo el apoyo que me brindan. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, de darle un like al vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3ª. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, mis amores, que la cosa no termina aquí. Porque como buena periodista de chismes que soy,
he estado excavando a fondo para traerles la información superíndice 3N Mu, es jugosa y exclusiva sobre este asunto. Y les puedo decir que he descubierto algunos detalles que les van a volar la cabeza. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre esa fuente fiable que mencionó copyright antes. Se trata de un miembro del equipo de producción superíndice 3N de una de las series populares de Turquía, alguien que conoce de primera mano los entresijos de la industria y que tiene acceso a información superíndice 3N privilegiada. Según me cuenta esta fuente, los encuentros entre Khan y Demet no son algo reciente. Al parecer han estado copyright-dándose en secreto desde hace varios meses, intentando mantener su relación superíndice 3N alejada del ojo público. ¿Y por qué copyright tanto secreto? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que Khan y Demet querían asegurarse de que sus sentimientos eran genuinos antes de hacer pública su relación superíndice 3N. Después copyright ese de todo, ambos han pasado por rupturas dolorosas en el pasado y no querían precipitarse en nada. Además también copyright N es posible que hayan estado preocupados por la reacción superíndice 3N de sus fans y de los medios de comunicación superíndice 3N. Saben que su relación superíndice 3N es un tema muy sensible y que cualquier paso en falso podrá generar un caos mediático. Otra teoría un poco cúnica sugiere que todo esto podrá ser parte de una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. Como les deco antes, se rumorea que Khan y Demet estuvieron trabajando juntos en una nueva película romántica. Y copyright mejor manera de generar expectación superíndice 3N en torno a este proyecto que revivir los rumores de un romance entre los protagonistas. Al final, no hay nada como un buen culebro superíndice 3N para atraer al público. Pero dejemos de lado las teorías conspirativas y volvamos a los hechos. Según mi fuente, los encuentros entre Khan y Demet han sido cada vez frecuentes e intensos en las últimas semanas. Se les ha visto cenando en restaurantes románticos, paseando por los parques de Estambul y disfrutando de la compau más menos ua del otro. Incluso se dice que han pasado algunos fines de semana juntos en una cabau más menos en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio y del acoso de los paparazzi. Por supuesto, hasta ahora no hay pruebas fotográficas de estos encuentros. Khan y Demet han sido muy cuidadosos en evitar ser vistos juntos en público. Pero mi fuente insiste en que la relación superíndice 3N es real y que va en serio. Se les ve muy felices juntos, me asegura. Se nota que hay una química muy especial entre ellos. Y hablando de química, no podemos olvidarnos del nuevo proyecto que estarán planeando juntos. Según mis investigaciones, se tratará de una película romántica escrita por una de las guionistas prestigiosas de Turquía, alguien que ha estado detrás de algunos de los mayores subcondiéresis copyright hitos de la televisión superíndice 3N turca. La película contará la historia de dos personas que se conocen por casualidad y que se enamoran perdidamente, pero que deben superar una serie de obstáculos para poder estar juntos. La historia, al parecer, estará inspirada en la propia relación superíndice 3N de Khan y Demet, con algunos elementos de ficción superíndice 3N aún más menos adidos para hacerla interesante. La idea es revivir la magia de Erkencicus, pero con una trama completamente nueva y madura. Los productores esperan que la película sea un condieresis copyright sito de taquilla y que consolide a Khan y Demet como una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Pero, ¿no podremos ver esta película en los cines? Bueno, todavía es pronto para decirlo. El proyecto aún está en una fase inicial de desarrollo y aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial. Sin embargo, mi fuente me asegura que los productores están trabajando a toda máquina para que la película pueda estrenarse lo antes posible. Mientras tanto, los fans de Khan y Demet siguen esperando con ansias una confirmación superíndice 3N oficial de su relación superíndice 3N. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja. Muchos fans están convencidos de que Khan y Demet están destinados a estar juntos y que su amor es fuerte que cualquier obstáculo. Pero también copyright hay quienes se muestran copyrighticos y desconfiados. Recuerden que Khan y Demet siempre han negado cualquier relación superíndice 3N sentimental y que ambos han tenido relaciones públicas con otras personas en el pasado. Algunos fans temen que todo esto sea una farsa y que los actores copyright jugando con sus sentimientos.
Sin embargo, incluso los Moore SSQ copyrighticos reconocen que la química entre Kan y Demet es innegable. Su conexión superíndice 3n en pantalla era palpable y la gente sencillamente se enamoró superíndice 3 de su historia de amor. Y aunque hayan pasado o más menos os desde el final de Erkencicus, muchos fans aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Y ahora, mis amores, la pregunta del Miyu superíndice 3n, ¿Q copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kan y Demet n realmente juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en una nueva película romántica? Quiero saber sus opiniones. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque se los prometo, Staru Copyright, yo, su fiel servidora, para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja sobre este apasionante culebro superíndice 3n. Staru Copyright atenta a las redes sociales, a los medios de comunicación superíndice 3n y a cualquier información superíndice 3n que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y mientras tanto, les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mis amores, el amor siempre encuentra un camino. Quizás el de Kan y Demet sea un camino que recorrieron por separado, pero que ahora, inesperadamente, parece que vuelve a unirse. Estaremos atentos. Muchos besos.